Entonces, la prueba de onda de ajuste más utilizada de todas. Nosotros, como para calentar un poquito, vimos la prueba de onda de ajuste de una Poisson, pero la que más se utiliza de todas es la prueba de onda de ajuste para una distribución normal, porque es la que más se hace. Porque resulta que muchas pruebas solicitan que los datos se distribuyen normal. Entonces, antes de hacer la prueba, uno verifica, comprueba, realiza la prueba de que los datos son normales. Vamos a repasar un poquitico de la distribución normal, a ver qué se acuerdan. Me dicen si están viendo la pantalla de Paint, ¿sí? Que ayer me pasó un chasco con una grabación que hice. Y listo, me dicen si están viendo la pantalla de Paint. Sí, ahora sí. Muy bien. A ver, don Jordi, ¿qué se acuerda usted de la distribución normal? ¿Cuántas palabras tiene? De la Poisson, de la de ayer, de la del No, martes. normal. A ver, ¿qué se acuerda? Pero de la verdad. Pocón. Espere, yo busco por acá. Muy bien. ¿Quién se acuerda de la distribución normal? La hemos trabajado este semestre. Necesitamos para buscar una probabilidad en la tabla de la normal. La Z, no. No, esa es la Z, pero para llegar a la Z, ¿qué tenemos que llegar? ¿Qué La tenemos que...? confiabilidad y esa vuelta. ¿Qué más? Muy bien. Recuerde que la distribución normal, primero que todo, tiene dos palabras claves. Que es el medio y la desviación estándar. Nosotros vimos en estadística 1, que la normal, entonces uno puede sospechar que los datos son normales, ojo, sospechar. Uno puede sospechar que los datos se distribuyen normal con las siguientes características. Uno, primero, la variable que estamos trabajando es continua. Ejemplo, el tiempo, la estatura, el peso. Esa es la primera sospecha. La segunda era una de las características que decíamos cuando vimos la normal, y es que la media toma valores similares a la mediana e inclusive toma valores similares a la moda. O sea que acá está la media, está cercana a la mediana y está cercana a la moda. Entonces, si nosotros calculamos la media, mediana y moda de los datos y nos dan valores similares, ahí tenemos otra sospecha, pero bueno, la tercera es que decíamos cuando estábamos viendo la normal que la curva de la normal es simétrica. Entonces, cuando uno calcula el coeficiente de asimetría, es similares o muy cercanos. Entonces, cuando el coeficiente de asimetría nos da cercano a 0, vuelvo y repito esta segunda sospecha. Perdón, la tercera sospecha es que la curva normal es simétrica. La curva normal es, y eso no lo confirma, o por lo menos
lo podemos calculando el coeficiente de asimetría. Y si ese coeficiente de asimetría que veíamos en estadística descriptiva da similar a 0, ya sabemos que los datos son simétricos, ¿sí? Muy bien. La cuarta sospecha era que la curva mesocúrtica y nosotros sabíamos que una curva es mesocúrtica cuando la kurtosis, el coeficiente de kurtosis, también es similar a 0. Entonces vuelvo y repito. Uno sospecha que tiene unos datos que se distribuyen normal cuando, ojo, estamos haciéndole medición a una variable que continua. Segundo, cuando el valor de la media, mediana y moda son valores similares, ya eso nos da una sospecha. La tercera sospecha es que la curva normal es simétrica. Entonces, si el coeficiente de asimetría es similar a 0, eso nos aumenta las sospechas. Y ya terminamos con la última sospecha, y es que si el coeficiente de kurtosis es similar a 0, decimos que la curva es mesocúrtica. Entonces la normal cumple esas 4 características: variable continua, valores de la medidas de tendencia central similares, vuelvo a decir, media, mediana y moda, que la curva es simétrica, o sea que el coeficiente de simetría es similar a 0, y que la curva es mesocúrtica, o sea que el coeficiente de kurtosis es igual a 0. Entonces, ojo, voy a cambiar de página. Eso nos da sospechas. La prueba que vamos a ver nos comprueba. ¿Sí? Como vimos en la clase pasada, la hipótesis nula, en este caso, será que los datos se distribuyen como una normal. Ojo, siempre en la hipótesis vamos a decir con un promedio de tanto y una desviación de tanto. ¿Sí? Entonces es muy importante. En la hipótesis, fuera decir que se distribuyen como una normal, hay que escribir cuál es el valor de la media que queremos probar y la desviación. Versus, vimos en la clase pasada que la hipótesis alternativa es la negación. O sea, esta prueba, realmente las hipótesis es muy fácil de plantear. Se distribuye versus no se distribuye. Entonces aquí decimos que los datos, recuerden, muy importante, no se distribuyen como una normal. Con valor de mu tanto y una desviación de tanto. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a pasar a mirar un ejercicio del taller que nos va a solicitar comprobar si los datos se distribuyen como una normal. Vuelvo, repito, esta es de las pruebas más utilizadas. ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas que vimos anteriormente, todas las pruebas que vimos anteriormente, solicitan, requieren que los datos se distribuyen normal. Después vamos a ver más adelante qué pruebas no requieren
que los datos se distribuyen como una normal. Esa es la contraparte. Vamos a ver. Eso pues lo vamos a ver en la próxima semana. Vamos a empezar a ver pruebitas de esas. Muy bien. Veamos entonces, comparto el taller. Muy importante, muchachos. Vayan cargando el archivo que les envié. ¿Sí? Mateo, yo se lo envié hace poquito. ¿Sí? El archivo del Excel. Para que vamos cargando esto. Vamos a hacer este ejercicio 59, jóvenes. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, los siguientes son los resultados del examen de estadística dentro de un grupo de contadores. ¿Sí? Entonces ahí nos dice que de 2 a 2,4, ¿sí? Lo sacaron ¿cuántos estudiantes? ¿Quién me lee, pues? Alguien que lea el ejercicio. ¿Listo? Va, pues le leo. Eso, hágame, pues. Que los siguientes son los resultados del examen de estadística dentro de un grupo de contadores. Entonces está la tabla de calificación y número de estudiantes. Entonces, de 2,0 a 2,4, 5 estudiantes. Sí. De 2,4 a 2,8, 9 estudiantes. Ajá. De 2, ¿qué? ¿Cuál va? De 2,8 a 3,2, 3 estudiantes. De 3,2 a 3,6, 4 estudiantes. Y de 3,6 a 4, 4 estudiantes. La pregunta. Con un nivel de significancia del 5%, podemos determinar que las calificaciones siguen una distribución normal con una media de 3,0 y una desviación estándar de 0,5. Sí, listo pues. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, ya ahí podemos decir que en este caso nos están diciendo que los datos no, pues digamos que las calificaciones se distribuyen como una normal. Digamos que nos dicen que la media es de 3 y la desviación es de 0,5. Y estaríamos diciendo los datos, no, en este caso más puntual, estaríamos diciendo las calificaciones no se distribuyen como una normal, con un promedio de 3 y una desviación de 0,5. Listo. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es plantear las hipótesis. Como vimos en los ejercicios de la Poisson, lo primero que vamos a plantear son las hipótesis. ¿Qué es lo segundo que dijimos la clase pasada? ¿Qué hacemos en esta prueba? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es lo segundo? Espere, ingresar datos en el archivo de Excel. Ingresar los datos en el archivo de Excel. Bien, carguen el archivo de Excel que vamos a trabajar al mismo tiempo. Lo bueno es que aquí vamos a ver que van a ver ustedes lo que yo estoy haciendo también. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a cargar el archivo de Excel que les mandé ayer en el correo. A Mateo se lo envié ahorita por la mañana. Entonces, por favor, me dicen cuándo estamos listos. Me dicen cuándo estamos, mejor dicho, me dice quién no está listo. ¿A quién hay que esperar? Saludes a las muchachas, a los muchachos. ¿Sí? Muy bien. Ahorita no me van a hacer vamos a hacer la pregunta y me van a responder. ¿Qué han hecho ustedes en la cuarentena? ¿Qué han aprendido adicional a los cursos que están asistiendo? Esa es la pregunta pues que ahorita me van a responder al final de la clase. Vamos a ver qué tanto provecho le han sacado a esto. Muy bien.
¿Listos? Chicos, ¿ya estamos listos? ¿Quién Listo. falta? Muy bien. Entonces, veamos pues el archivo. En las primeras filas, como se la estoy mostrando, la prueba de bondad es de una Poisson. O sea que tenemos que bajar. Chicos, bajen. Vimos la clase pasada que la segunda parte del archivo es cuando tenemos que agrupar los datos de la que Poisson. ¿Sí? Cada distribución tiene una forma distinta de hacer la prueba. Por eso es que tenemos prueba para la Poisson y tenemos la prueba para la normal, que son las que más se utilizan. Si necesitamos otra distribución distinta, habría que profundizar cómo se hace la prueba para esa. ¿Listo? Muy bien. Veamos entonces que la prueba para la normal empieza en la fila 52. Ustedes pueden verla en su archivo y pueden verla por un reojo también acá en la pantalla, porque pueden de pronto. Muy bien. Miren que en la fila 54, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuál es el valor de la media de la normal a probar? En este ejercicio, ¿cuál es el valor de la media que vamos a probar? 3. 3. Muy bien. 3. Porque me están preguntando que si la calificación es 3. El promedio es 3. ¿Y cuánto es la desviación? 0.5. 0.5. Muy bien. Veamos qué se tiene que ingresar acá. Y me voy a volver al problema para que sepan qué es lo que vamos a ingresar ahí. ¿Están viendo el problema? Me dicen si están viendo el problema. Sí. Listo. Sí. Bien. Normalmente, cuando estamos haciendo un ejercicio de la normal, los datos están expresados en intervalos. O sea, el primer intervalo va desde 2 al 2.4. Todos los ejercicios de la normal tienen que estar agrupados así, en intervalos, ¿sí? Y cada intervalo tiene un límite inferior y un límite, ¿qué? Superior. En el primer intervalo, ¿cuánto es el límite superior? ¿Cuánto es el valor del límite superior de la calificación? 2,4. ¿Perdón? Bien, entonces vuelvo y repito. Para los que no me escucharon o de pronto tienen problemas en la red. Los datos de la normal siempre vienen en intervalos. ¿Sí? El intervalo tiene un límite inferior, que para este caso es 2, y el límite superior, que es para 2.4. ¿Sí? Memorícense los límites superiores, porque eso es lo que vamos a ingresar. O sea que el límite superior del primer intervalo acá es 2.4. El segundo es ¿qué? 2.8. El tercero es 3.2. El cuarto es 3.6. Y el quinto es 4. O sea, memoricémonos los límites superiores. ¿Sí? Y después las frecuencias, yo se las recuerdo. Eso la tengo por aquí apuntado. Pero lo importante, y vuelvo al archivo de Excel, es que aquí nos pide los límites superiores. Entonces recordemos que el límite superior del primer intervalo es 2.4, el que sigue es 2.8, después es 3.2, después es 3.6 y por último es 4. ¿Listo? ¿Entendido que se ingresan los límites superiores? ¿Alguien tiene alguna duda?
Silencio sepulcral quiere decir que afirmativos, todos entendieron. Ahora sí, ingresemos las frecuencias. Donde dice valores observados, ingresamos las frecuencias absolutas. ¿Cuántos estudiantes sacaron entre 2 y 2.4? El ejercicio nos dice que fueron 5. ¿Cuántos sacaron entre 2.4 y 2.8? El ejercicio nos dice que fueron 9. ¿Cuántos estudiantes sacaron entre 2.8 y 3.2? El ejercicio nos dice que 13. ¿Cuántos estudiantes sacaron entre 3.2 y 3.6? 4. ¿Y cuántos estudiantes sacaron entre 3.6 y 4? 4. Muy bien. Recuerda que el segundo paso era ingresar los datos y encontrar el estadístico de la prueba cuando todas las categorías sean ¿qué? Válidas. Entonces, simplemente nos ubicamos acá. La primera categoría es válida. Sí. Bien. La segunda categoría es válida. Todas son válidas. Todas son válidas. O sea que el estadístico de la prueba que encontramos en este caso es de 2.9722. Tengamos eso presente. Y ojo, nos está... ahorita les explico entonces cómo encontramos los chi cuadrados de esto. Muy bien, y nos están diciendo que la prueba la vamos a hacer con el 5%. El valor de la tabla nos lo calcula ahí el programa, como la vez pasada. O sea que ahí tenemos la chi cuadrado alfa, los grados de libertad, y nos da 5.991. Entonces, veamos pues la conclusión y la construcción de la prueba. Ya tenemos los datos. Vamos a terminar con Paint la prueba. Muy bien. Y es explicarle una cosa muy importante. Estamos visualizando Paint, ¿no? Chicos, estamos visualizando Paint. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces recordemos el segundo paso. El segundo paso dijimos que era encontrar el estadístico de la prueba. Con todas las categorías válidas. Esa es la condición, que todas las categorías sean válidas. Y aquí encontramos que el estadístico chi cuadrado calculado que nos dio el problema nos dio 2.97 22. Bien. Tercer paso. A ver qué nos decía el tercer paso. ¿Qué nos decía el tercer paso? Chicos, ¿qué nos decía el tercer paso? Ese no era el tercer paso, el del estadístico. No, el primero es las hipótesis. El segundo es el estadístico. ¿Cuál era el tercero? Encontrar el valor de chi, grados de libertad, ese de... Hallar el valor de chi alfa, grados de libertad. de la chi cuadrado, alfa y los grados de libertad. ¿Sí? Muy bien. Eso nos lo da el programa. Entonces, pero lo más importante acá es recordarles cómo se calculan los grados de libertad. Ojo. La fórmula nos dice
es el número de categorías válidas. Siempre es la misma fórmula por acá. Son las categorías válidas. Acá, en este caso, son 5. ¿Por qué 5? Porque recuerde que tenemos 5 intervalos. El de 2,4, el de 2,8, el de 3,2, el de 3,6 y el de 4. Vimos en la clase pasada que siempre se resta ¿qué? 1. Para todos es lo mismo. Siempre se le resta 1. Menos el número de parámetros de la distribución. Entonces le restamos 1. Y ojo, en la Poisson dijimos que se le resta siempre un parámetro, que es el promedio. ¿Sí? En la normal son los parámetros o palabras claves que comenzamos la exposición. ¿Cuántas palabras o parámetros tiene la distribución normal? 2. 2. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es que, en general, para la normal, ahorita hacemos eso, 5 menos 1 menos 2 nos da 2 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, en una normal, entonces, muy importante esto. Vamos a hallar el valor de la chi cuadrado alfa con grados de libertad. En la normal, los grados de libertad es el número de categorías menos 1 menos el número de parámetros. Entonces, en la normal, para generalizar, ¿qué vamos a hacer? En la normal, ojo, grados de libertad la normal o para la normal. Lo que vamos a hacer siempre es al número de categorías válidas le vamos a restar menos 3. 1 porque siempre a todas les resta 1. Y le restamos 2 más por los parámetros. O sea que el número de grados de libertad la normal sigue esta fórmula. Es el número de categorías válidas menos 3. Y el problema, el programita ya nos dice. O sea que si vamos a buscar en la tabla la chi cuadrado para un alfa de 0.05 y 2 grados de libertad, nos da el valor que tenemos ahí, 5.991. Entonces repasamos. Ya hicimos las hipótesis, ya calculamos el chi cuadrado calculado, ya tenemos el de la tabla, ahora falta ¿qué? Las zonas de aceptación. Entonces vamos a hacer la gráfica en otra parte. Para Entonces vamos a hacer el cuarto paso. Zonas de aceptación. Recuerde que aquí dibujamos es una chi cuadrado, por eso es que siempre dibujamos una curva asimétrica a la derecha. La curva chi cuadrado tiene esa forma. Normalmente, pues, eso se va volviendo un poco normal, pero con muchas observaciones. Siempre la barrera va a estar al lado derecho. Siempre en esta prueba la barrera siempre va a estar al lado derecho. Y esto, barrera, nos lo da el valor de la tabla. O sea que en este caso, el valor de la tabla es el que nos construye la barrera. 5.991. A este lado ya sabemos que aceptamos que H es 1. Y a este lado se acepta H es 0. Entonces, como siempre,
como todas las pruebas, es ubicar el estadístico de la prueba. ¿Dónde cae? ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? 2.9722. Exactamente. Entonces el estadístico de la prueba nos dio 2.99722 y la conclusión, veamos la conclusión, ya sabemos que aceptamos h sub 0. Entonces la conclusión es la que nos interesa normalmente llegar. Ojo, siempre soñamos, siempre anhelamos en esta prueba a aceptar ¿qué? H sub 0. H sub 0. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos H sub 0 se dice que la prueba es concluida. ¿Qué quiere decir concluyente? Que ya no tenemos que hacer nada más. Porque si aceptamos H sub 1, la pregunta que podemos hacer es, ¿será que el valor de la media que utilizamos si era el adecuado? ¿O el valor de la desviación? O uno sí estaba correcto, pero el otro estaba incorrecto. Mire pues que se nos abre un mundo de preguntas. Puede ser que los dos valores no son. Puede ser que el valor de la media sí es, pero el de la desviación no es. O puede ser al contrario. Puede ser que el de la media no es, pero el de la desviación sí es. Entonces miren que aceptar H sub 1 no nos termina el ejercicio. Tenemos que seguir mirando otras posibilidades. Bien. Nuestra conclusión es que aceptamos H sub 0. Luego aquí podemos decir que las calificaciones del examen de estadística sigue una distribución normal con una media Entonces dijimos que es mu de nota de 3 y una desviación, obviamente estándar, de 2 puntos, perdón, de 0.5. ¿Listo? Esa es la conclusión. Luego ya sabemos que los datos son normales. Luego, ¿podemos hacer una prueba para la media? Sí, podemos hacer una prueba para la media. ¿Por qué? Porque los datos se distribuyen como una normal. Si los datos no se distribuyen como una normal, se recomiendan otro tipo de prueba diferente a la que hacíamos. Después vamos a ver alguna de esas. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a hacer otro ejercicio del taller para que repasemos lo que hicimos y vamos a ver si nos toca datos agrupados. Muy bien. Entonces vamos para el taller. Ese que hicimos fue el ejercicio 59. Veamos este. El 60. ¿Qué dice el 60? Nos dice, los siguientes son los salarios iniciales. Otra vez. Son los salarios iniciales esperados de 35 estudiantes de contabilidad en euros. Los datos se resumen en la siguiente tabla. De 6.000 a 9.000, ¿cuántos estudiantes? 1. De 9.000 a 12.000, ¿cuántos estudiantes tenían ese salario? 7.
De 12.000 a 15.000. ¿Cuántos estudiantes tenemos? 18. De 15.000 a 18.000. ¿Cuántos estudiantes se tienen? 8. Y de 21 a 24.000. ¿Cuántos estudiantes se tienen? 1. Entonces, como siempre, para la prueba, lo que vamos a memorizar son los límites superiores. O sea que en el primero memoricémonos que 9.000, 12.000 después, 15.000, 18.000 y 24. De la frecuencia, yo se las colaboro con los datos. Dice, con un nivel de significancia del 1%, podemos determinar que el salario inicial sigue una distribución con una media de 14.500 euros y una desviación estándar de 3.000 euros, obviamente. Vamos entonces a hacer 2 pasos nuevamente. Entonces, compartamos. Vamos para Paint. Entonces, ¿cómo plantearíamos nosotros la hipótesis nula? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a plantear las hipótesis? ¿Cómo planteamos HU0? ¿Quién se anima? Doña Yurani, ¿cómo lo plantearía usted? Hola, profe. Sí, ¿cómo lo plantearía la hipótesis? ¿Me recuerda ¿cómo es? El enunciado. Estamos hablando Sí. de qué variable. De la distribución normal. Estamos hablando de la distribución normal, pero ¿qué variable estamos estudiando? Euros. Ah, la euro. No, euros es la moneda. Salarios. Ah, los salarios. Salarios iniciales. Entre los salarios. Exactamente, muy bien. Estaríamos diciendo que los salarios iniciales, ojo, de los contadores sigue una distribución normal. O sea que ya saben que los salarios es una variable continua. Sigue una distribución normal. ¿Con qué promedio? Nos están pidiendo que el promedio es de qué? 14.500 euros. Y una desviación ¿de cuánto? O sea que la desviación en este caso es de 3.000 euros. Entonces miren que la dificultad es plantear H0 porque H1 sí es muy fácil. ¿Qué decimos en H1? La negación. ¿Qué decimos? Los salarios iniciales de los contadores no siguen los salarios iniciales de los contadores, siguen, pongámosle la N acá, siguen, no siguen, acá es, no siguen una distribución normal. Con mu de 14.500 y una desviación de 3.000 euros.
Todos son euros, pues para que sepan. Aquí también. Listo. Ya tenemos planteado la hipótesis nula y la alternativa. Entonces volvamos a leer que es muy fácil. Nos dice, los salarios iniciales de los contadores siguen una distribución normal con un promedio de 14.500 euros y una desviación de 3.000 euros versus la hipótesis alternativa, los salarios iniciales de los contadores no siguen una distribución normal con un promedio de 14.500 y una desviación de 3.000 euros. Muy bien. Vamos pues a hacer el segundo paso. ¿Qué dijimos en el segundo paso? Vamos a ingresar los valores. Bien, recuerden que lo primero que van a ingresar son los valores aprobados. En este caso, ¿cuál es el salario promedio que estamos a aprobar? 14.500. ¿Cuánto es la desviación? ¿Quién me acuerda? ¿Quién se acuerda de la desviación? 3.000. 3.000. Recuerden que acá vamos a ingresar los datos. ¿Cuál era el límite superior del primer intervalo? A ver si se acuerdan. 9.000. 9.000. Entonces aquí ingresamos 9.000. El que sigue. 12.000. 12.000. El que sigue. Escalonaditos de 3.000 en 3.000. 15.000. 18.000 y 24.000. Ahora yo sí les voy a recordar los valores observados. ¿Cuántas personas vimos con un salario entre 6.000 y 9.000? Solamente 5. uno. Ah, 1. ¿Cuántos estudiantes o contadores, perdón, vimos entre 9.000 y 12.000? 7. ¿Cuántos entre 12.000 y 15? 18. 18. ¿Cuántos entre 15.000 y 18.000? 8. ¿Y cuántos entre 18.000? Perdón, sí, no, aquí tengo un error, 21.000. Que no nos equivoquemos. O si es 24.000, espérate un momentico. 24.000, ahí hay un error, pues. Vamos a ponerlo 24.000. De ahí ya es 18. Corrijamos. Yo voy a corregir eso. ¿Sí? Es 18 a 21.000. Bien. Yo tengo que corregir eso en el taller. Entonces, aquí vamos a colocar 21.000 y es 1. ¿Sí? Muy bien. Lo voy a corregir ya para que quede. Listo, ya lo corregí en el taller. Muy bien. Veamos entonces. Pregunta. ¿Todas las agrupaciones son válidas? ¿Todas las agrupaciones son válidas? Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? 5.1810. 5.1810. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la tabla? 5.991. Ah, Sí. no lo hemos calculado. ¿Con qué nivel de significancia vamos a trabajar? ¿Alguien tiene ahí apuntado? 1%.
El 1%. Entonces aquí tenemos que cambiar este 5 por el 1. Y ahí sí lo tenemos calculado. Ya sí. ¿Cuánto nos da? 9.210. 9.210. Ahora sí lo tenemos calculado, Víctor. Anteriormente no lo teníamos calculado. Pues que hay que verificar que el alfa que tenemos ahí en el archivo, si es el alfa que nos piden, o si no, cambiamos el valor. Listo, profe. Muy bien. Ahora volvamos a Paint. Terminemos de hacer el ejercicio, que ya es muy fácil. Miren que es que uno le va cogiendo esto el golpe y uno no se tiene que preocupar por los cálculos. Todo eso ya está hecho, muchachos. Todo eso lo tienen programas. Muy bien. Segundo paso. Recordemos, ¿qué era el segundo paso? Encontrar el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba, cuando todas las categorías son válidas. Recuerden, el estadístico de la prueba, cuando todas las categorías son válidas. Muy bien, en este caso no tuvimos que hacer ningún cambio. Todas las categorías son válidas. Y vimos que el estadístico nos dio 5.1810. Tercero, hallamos el estadístico de la tabla. Perdón, el estadístico de la tabla no, el valor de la tabla. Pues, ¿qué el estadístico? Entonces encontramos el valor de la tabla. Que en este caso es un h cuadrado con un alfa de apenas del 1%. ¿Y cuántos grados de libertad eran acá? Ya le vamos a decir. Los grados de libertad eran 5 categorías válidas menos 3, también nos da 2. Entonces simplemente el valor de la tabla que nos trajo el programa fue para un alfa de 0.01, 2 grados de libertad, nos dio 2.10. Listo. Entonces aquí ya llevamos los dos pasos. Uno, encontramos el estadístico calculado. El otro, encontramos el valor de la tabla. Y ya, simplemente vamos a las zonas de aceptación. Cuarto, zonas de aceptación. Entonces recuerden que vamos a dibujar una chi cuadrado. ¿Quién nos construye la barrera? El valor de la tabla. ¿Cuánto es el valor de la tabla acá? 9.10. Recuerden que como siempre, al lado derecho se acepta h sub 1. Y a este lado decimos que aceptamos h sub 0. Y es fácil. En la chi cuadrado no nos enredamos mucho porque no hay valores negativos. El valor de la tabla nos cae acá porque nos dio 5.1810. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Aceptamos que h sub 0
Entonces, sí podemos decir la conclusión es que los salarios iniciales siguen una distribución normal con un promedio de ¿cuánto? 14.500 euros y una desviación de 3.000 euros. Muy bien. ¿Listos? ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien. Ahora les toca, vamos a hacer el ejercicio. Cuando digo vamos, es que ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Lo vamos a leer y ustedes lo van a hacer. Y después verificamos las cifras que les debe dar. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a leerlo. Y el ejercicio es este 61. ¿Quién lo lee? Don Juan Pablo. Dígame, Marco. Hágame el favor y me lo lee, ¿sí? ¿Cuál, el 61? Sí, el 61. Los siguientes datos representan el índice de rotación anual de inventarios de las tiendas Walmart ubicadas en el este de los Estados Unidos. Sí. Índice de rotación de inventario y número de tiendas. Sí. De 2 a 3.5, 55 tiendas. De 3.5 a 5, 150 tiendas. De 5 a 6.5, 270 tiendas. De 6.5 a 8, 250 tiendas. De 8 a 9.5, 145 tiendas. Y de 9.5 a 11, 60 tiendas. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta que nos hacen? Para que la apuntemos. Dice, con un nivel de significancia del 5%, entonces recuerden que aquí van a trabajar con un nivel de significancia del 5%, podemos determinar que el índice de rotación sigue una distribución normal con una media de 6 veces, 6.6 veces, y una desviación estándar de 2 veces. Muy bien. Entonces, chicos, yo les dejo los datos para que ustedes ingresen los datos a Excel. Háganle pues. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Los datos y van a verificar si el estadístico que nos da el problema es válido o no. O sea, si todas las categorías son válidas. Háganle pues. Recuerden que tienen que cambiar las hipótesis. Muy bien, don Víctor. Don Víctor. Señor. Cuéntenme, en su negocio fuera de pollos, ¿qué venden? No, solo pollo. ¿Pollo nomás? Sí, señor. ¿Y todo es a domicilio o también se vende el pollo ahí para comer? Ah, no, en este tiempo solamente para domicilio, profe. Pollo, pero no venden las gaseosas, o sea que si yo pido el pollo, por decir algo, no me lo, si yo digo, vea, yo quiero el No, pollo. obviamente sí, gaseosa también, Marco. Ah, por eso, que usted no vende solo pollo, pa. No.
papas a la francesa y ensalada. Sí, listo, pues ahorita vamos a hacer la pregunta de su negocio. ¿Cuánto? Listo, ahorita le hago la pregunta. Están muy de buenas ustedes, hombre. Dicen cuando estamos listos. Listo. ¿Cuándo estamos listos? Listo. Muy bien. Ya, Entonces vamos a hacer el ejercicio. Listo. Vamos a plantear las hipótesis. ¿Cómo plantearíamos las hipótesis? A ver cómo planteamos las hipótesis. ¿Cómo planteamos las hipótesis? Muy bien. ¿Qué estaríamos diciendo en el H0, jóvenes? A ver quién se anima. Don Jordi, ¿cómo lo plantearía usted? Don Jordi o Jefferson. ¿Cómo plantea usted la hipótesis? Profe, apenas estoy pasando los daticos que se me descargó el computador y los Muy bien. el celular. ¿Cómo planteamos la hipótesis aquí, muchachos? ¿En qué estamos interesados? Estamos interesados en El inventario. ¿de qué? De rotación del inventario. De Rotación de inventarios. Índice de rotación de inventarios. Entonces podemos decir, el índice de rotación de inventarios se distribuye, como siempre, el H0 es que se distribuye como una normal con un promedio de ¿cuánto? 6.6 veces. 6 veces. ¿Sí? Y una desviación De 2 veces. de 2 veces. 2 veces. Bien. Versus H1, el índice de rotación de inventarios no, recuerden que acá es la negación, no se distribuye
como una normal con promedio de 6.6 veces y una desviación de 2.0 veces. Muy bien. Listo. Tenemos ahí planteadas las hipótesis. Entonces, hipótesis nula, el índice de rotación de inventarios se distribuye como una normal con 6.6 veces y una desviación de 2 veces. Recuerden que la hipótesis nula simplemente es la negación. El índice de rotación de inventarios no se distribuye como una normal con un promedio de 6.6 veces y la desviación de 2 veces. Muy bien. Escucho resultados. ¿Cuánto le dio el estadístico calculado? 3.8622. 3.86. ¿A alguien le dio un dato diferente? Muy bien. Ah, pregunta. ¿Todas las categorías fueron válidas? Sí. Todas las categorías fueron válidas, ¿sí o no? Y la sopa. Bien, pregunta. ¿Cuánto le dio el valor de la tabla? Recuerde que aquí vamos a trabajar un alfa de cuánto. De 5%. ¿Y cuántos grados de libertad debe tener ese valor? 3. ¿Cuántas categorías tenemos? 6. 6. Le restamos 3 y tiene 3. ¿Cuánto le dio ese estadístico? 7.815. 7.815. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya veamos acá cómo queda la zona. Recuerde que la barrera nos lo conforma este valor de 7.815. Recuerde que acá aceptamos H sub 1. ¿Sí? Y acá aceptamos H sub 0. En nuestro caso, el estadístico de la calculado cae acá. O sea que nuestra conclusión, la conclusión es que aceptamos H sub 0. Entonces, estamos diciendo entonces que los índices de rotación de inventarios de esas tiendas sí se distribuyen como una normal con un promedio de 6.6 veces al año y una desviación de 2.0 veces. ¿Preguntas, inquietudes? No. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio, no está en el taller, y vamos a conectar este ejercicio de rotación con el que viene, ¿sí? Muy bien, entonces veamos pues de qué vamos a hablar. Bien, ¿qué es el índice de rotación para que lo sepamos y por qué tan importante? El índice de rotación es una medida que se hace de desempeño de inventarios, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Más o menos. El índice de rotación es las ventas sobre el inventario promedio. Las ventas sobre el inventario promedio. Usted lo puede calcular, inventario promedio a la venta o si lo vamos
Esto puede ser inventario promedio a la venta, inventario promedio al costo. Si lo vamos a hacer al costo, las ventas también tienen que ser, o sea, las ventas aquí sería el costo de la mercancía vendida. Muy bien, entonces es muy importante que tanto las ventas como el inventario promedio estén en el mismo concepto. Son ventas reales, entonces el inventario promedio a la venta. Ojo, ¿qué importante tiene la rotación? El índice de rotación, si lo aumentamos, o sea, si lo mejoramos, eso incrementa la rentabilidad del negocio. Entonces voy a dar un ejemplo. Yo tengo un negocio, yo creo que se los he dicho. Yo tengo un negocio donde vendo 100 millones. 100 millones, rota una vez al mes y me deja un margen de ganancia de 25%. ¿Cuál sería mi rentabilidad acá? Muy sencilla. La rentabilidad es ¿cuántos obtengo de ganancias si vendo los 100 millones? Como tiene una rentabilidad del 25, obtengo una rentabilidad de ¿qué? 25 millones. ¿Y cuántas veces hice esa rotación de los 100 millones? Dijimos que rotamos ¿cuántas veces? 1. O sea que, ¿cuál fue nuestra rentabilidad? 25 millones. Pero supongamos que yo tengo otro negocio donde son 100 millones. Mi porcentaje de rentabilidad es del 3%, pero logro rotar 30 veces al mes. ¿Cuál sería la rentabilidad de este negocio? Mire que cada vez que vendo los 100 millones, yo tengo un margen del 3%, estaría ganando 3 millones. Pero como lo roté 30 veces, ¿sí? Miren que mi rentabilidad fue nada menos que ¿de cuánto? 90 millones. Entonces, a veces no nos engañemos. Un negocio no es solamente rentable por el margen que deja, sino por otra cosa muy importante. Y es cuántas veces rotó ese inventario al mes. ¿Sí? Profe, cuando usted habla de rotar, se vendió todo lo que tenía, ¿no? Rotar es que usted cogió el volumen, por eso te digo, el inventario que usted tiene, que en este caso son de 100 millones, ¿cuántas veces ese inventario lo logró vender? Ejemplo, en un mes o en un año. Borro para aclararles. Obviamente, la rotación de inventarios depende del tipo de negocios. Entonces, ejemplo, el negocio de Víctor, por eso le preguntaba que si solo vendía ¿qué? Mire que es un negocio de comida. ¿Sí? El negocio de Víctor tiene que rotar varias veces el inventario al mes. ¿Sí? Porque estamos hablando entonces de productos que no se pueden dejar mucho tiempo almacenado. Uno tiene que pedir de acuerdo a las ventas. ¿Sí? Recuerden que la rotación, ojo, muy importante. La rotación, el índice de rotación, recuerden que son ventas
sobre el inventario promedio. ¿Cómo puedo mejorar la rotación? Usted puede mejorar la rotación, usted puede incrementar la rotación de dos maneras. La fácil y la difícil. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Cuál sería la fácil? ¿Cuál creen ustedes que es la fácil? Comprando con un inventario poquito. Exactamente. Mire que esto puede aumentarse o reduciendo. ¿Cómo se aumenta la rotación? Reduciendo el inventario. Ojo, eso es un arma de doble filo. Reducir el inventario. Usted puede reducir el inventario de una manera eficiente. Ojo. Pero sin tener agotados en el futuro. Ojo. Entonces, por eso es que eso es un arma de doble filo. La idea es reducir el inventario, pero de manera eficiente. Que no atente contra las ventas. Entonces, ejemplo. Víctor en su negocio puede decir, hombre, yo manejo en promedio diario 30 pollos. Voy a dar un ejemplo. Pues yo voy a bajarlo ese inventario a 15 pollos. Voy a pedir 2 veces al día. Pero resulta que llega la hora del almuerzo y le piden 20 pollos y resulta que no ha llegado el otro pedido de 15. Entonces, ¿qué pasa, Víctor? Vendió los 15 pollos, los otros 5 clientes que pidieron pollo, ¿cómo quedaron? Sin comer pollo. Ya la próxima vez llaman al negocio de Víctor a pedir el pollo. No, hermano, ¿qué vamos a pedir pollo si allá nos dejaron sin pollo? Nos llamaron tarde, nosotros aquí con un hambre, un filo miedoso, mientras pedimos a otra parte y nos llega. No. Entonces miren pues que el joven Víctor redujo el inventario, mejoró la rotación, pero lo hizo de manera eficiente. No. ¿Por qué? Porque contra las las ventas. Entonces, esa reducción del inventario tiene que ser muy cuidadoso. Ojo, que no atente las ventas. Obviamente, la parte bonita de esto es que yo puedo incrementar la rotación haciendo el esfuerzo que siempre nos piden a los que administramos un negocio. Piénsele a cómo aumentar las ventas. Entonces usted puede decir, Víctor puede seguir con los 30 pollos, pero si normalmente vende 20 pollos al día, es tratar de subir el incremento de la venta de pollos y decir, hombre, yo vendo los 30 pollos que pido todos los días y logro una rotación de ¿cuánto? De 1. Porque anteriormente, ¿qué es lo que estaba haciendo Víctor? Estaba rotando 20 veces, pero con un inventario de 30 pollos. O sea que no estaba logrando una rotación. Estaba haciendo una rotación de 0.66 veces, pero ¿al qué? Al día. ¿Sí? Si Víctor llega e incrementa esto a 30, ya la rotación ya es 1. Rota una vez el inventario al día. ¿Sí? Y obviamente eso se va a reflejar, como ustedes ven, en la rentabilidad. Muy bien. ¿Entendí esa parte? Contadores, la mayoría de ustedes son contadores, eso es muy importante. El índice de rotación es una medida de gestión. Vamos a hacer entonces un ejercicio, compañero, que es el índice de duración. Que también es manejo de inventario. Cuando el joven Víctor estaba logrando una rotación de 20 sobre 30 y estaba rotando 0.6 veces. Y cuando estaba rotando 30 sobre 30, o sea, una rotación de 1 sobre veces, sus índices de duración
eran lo siguiente. Entonces ahora les voy a decir cómo se calcula la duración. La duración se calcula de la siguiente manera, al revés. ¿Cuánto es el inventario? Digamos que inventario a la venta sobre el valor de la venta. Entonces miren que es al contrario de el índice de duración se calcula al contrario de la rotación. Entonces miren que cuánto sería aquí la duración de Víctor. ¿Cuántos es el inventario que maneja? 30. ¿Cuáles son sus ventas? 20. ¿Qué duración tiene Víctor acá? 30 sobre 20. ¿Cuánto da 30 sobre 20, muchachos? $1.5 días. Quiere decir que el amigo Víctor, vendiendo 20 pollos diarios, estamos haciendo pues una simulación, pues Víctor, pues para que no, y tiene un inventario de 30, logra una rotación de 0.66 veces y tiene una duración de 1.5 días, o sea que tiene pollos para mantener ventas por día y medio. Pero ¿qué pasa cuando el joven Víctor logra inventario de 30 y venta de 30 pollos? ¿Cuánto es su duración? Un día. ¿Sí? Entonces lo importante, muchachos, es que les debe quedar en cuenta lo siguiente. Ojo, el índice de rotación es una medida de desempeño de los negocios. 2. El índice de rotación, al aumentarse, mejora la rentabilidad. 3. El índice de rotación se puede mejorar por una buena gestión de ventas, incrementando las ventas, ¿sí? Y esa es la parte positiva. Incrementar las ventas hace mejorar la rotación. 4. Lo delicado es que podemos mejorar la rotación reduciendo el inventario promedio, pero eso tiene que ser de manera eficiente, que no atente contra las ventas futuras, que no haya agotados. Entonces es muy normal que a veces ustedes entren a un supermercado y ven inventarios muy bajitos y después van al momentico y el estante pelado. Mejoraron la rotación, pero en este momento, pero en el futuro, ¿cómo están atentando contra qué? Las ventas. Ojo pues, uno puede mejorar rotación de manera momentáneamente, pero ojo con el futuro. Y por último, un índice que va amarrado a la rotación de inventarios es la duración de inventarios. Se puede decir que la duración es todo lo contrario de la rotación, pero también es un indicador de gestión de inventarios. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora sí, preguntas e inquietudes. Eso lo van a ver deben ver en administración financiera, esos temas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si en este ejercicio lo que quiero encontrar es lo siguiente. Entonces vamos a mirar esto. Estos son los índices de duración de un negocio. Digamos que en días. Nos dicen que va desde 0 hasta 0.5. De 0.5 a 1. De 1 a 1.5. De 1.5 a 2. De 2.5, perdón, de 2 a 2.5. De 2.5
a 3 y de 3 a 3.5. Estos son índices de duración en días. ¿Sabes qué quiere decir? Bien, la frecuencia. Vale, todos los cuadernos que tengo Nos dicen cuántos días. Muy bien. Las tareas son fáciles. Vamos a cerrar el libro. Listo. Ya como que lo dejaron. Muy bien. Vamos a mirarlo pues. Entonces volvamos. Están viendo pues Paint. Nos dice que este índice es de, se encontró 8 días. Este índice fue de 12 días. Este es 28. Este es 60. Este es 35. Este es 8. Y este es 1. Nos piden lo siguiente. Los índices de duración se distribuye normal con una media. Nos dicen una media de 2 días y una desviación de 1 día. Versus, simplemente vamos a decir, para simplificar, no se distribuye normal. Vamos a hacerlo cortico por espacio, pues. Muy bien. Entonces, chicos, tomen los datos. Estos son los límites superiores. Miren que los valores que vamos a probar son estos. Y vamos a hacerlo. Vamos a ingresar los datos al archivo Excel. Listo. Vamos a hacerlo de manera conjunta. Muy bien. Ya estamos aquí en Excel. Recuerde que aquí el valor a probar, en este caso, el valor a probar es 2. Nuestra desviación es 1. Y veamos los límites inferiores y superiores. En el primero, el límite superior es 0.5. 1. 1.5. 2. 2.5. 3. 3.5. Nuestros valores observados o frecuencia fueron 8, 12, 28, 60, 35, 8 y 1. Muy bien. Aquí no tenemos ningún problema. ¿Sí? Yo quiero ver una cosita aquí. ¿Cuánto nos dio? 8. Bien, yo lo que quería era trabajar datos agrupados. Esperen pues, a ver si hacemos un cambiecito aquí. No. Listo, dejémoslo así. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Chicos, ¿cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Ay, no dijimos con qué alfa, ¿no? Vamos a tratar con un alfa del 5%. Entonces, copiemos este dato. El estadístico de la prueba nos dio ¿cuánto? 57 punto ¿qué? 55. 55. Y la desviación nos dio 9.488.
Muy bien. Entonces ahora sí vamos a hacer. ¿Qué conclusión sacamos? Porque vamos a tener que seguir trabajando un poquitico en el ejercicio. Listo. Miremos entonces los resultados. Segundo, nos dio que el estadístico de la prueba nos dio 57.55. El de la tabla, con un 5%. Teníamos 7 categorías. Le restamos 3. Quedan 4. Nos dio que el de la tabla era 9. Si no estoy mal, 9.488. 9.488. Bien, si miramos acá, con 9.488, acá está H sub 1, acá es H sub 0. Nuestro estadístico en este ejercicio nos dio 57.55. ¿Qué concluimos? Concluimos que no se distribuye como una normal. ¡Oh! El problema es que de pronto sí se distribuyen como una normal. El problema fue con un valor promedio de 2 días y una desviación de 1 día. Entonces, nuestra conclusión es que no se distribuyen como una normal. Vamos a mirar entonces otros supuestos con el ejercicio. Y vamos a buscar trabajar un poquitico más con estos datos. ¿Sí? ¿Me están viendo? Archivo Excel. Bien, vamos a probar una duración de 2.25. ¿Qué pasa si hubiéramos dicho 2.25? ¿Cómo nos dio el estadístico de la prueba? ¿Mejoró o empeoró? Chicos. Empeoró. Empeoró. Entonces, le damos 2.1. ¿Mejoró o empeoró con respecto a 2.25? Mejoró. Mejoró. Vamos a hacer 1.9. Va mejorando. Pero vamos a dejar el 2 y vamos a subir o vamos a disminuir la desviación. Mire que es como por el lado de la desviación que vemos que mejora. Bien. Vamos a decirle 0.1. Miren que con 0.5 la cosa se empeora. 0.7. Le damos 0.8. La cosa no es tampoco tantear, pues. Simplemente le estoy mostrando cómo pueden cambiar eso. Y dejamos por último 0.9. Y veamos 1.2. ¿Qué pasa? Peor. O sea que vemos que mejora con 0.9 y 1.9 puede que mejore un poquitico y 1.8 mejora. Listo. Muy bien. Por ahora entonces los datos que hemos encontrado es que no se distribuye normal. Listo. Veamos por qué no se distribuye normal. ¿Dónde se fija uno? En esto.
Ya les voy a hacer la comparación. En estos dos valores, en estos tres valores. Miren pues el análisis que vamos a hacer. Para que el estadístico de la prueba dé tan alto, nos fijamos dónde están los mayores valores. ¿Cuáles son los mayores valores? Estos tres. Y veamos una columnita que no hablamos mucho. Si esto se distribuye normal, muchachos, ¿qué pasa? En vez de 60 observaciones, se esperaban ¿cuántas? 33. Entonces miren que aquí se presentaron más de las observadas que de las esperadas. Ojo, esa diferencia no tiene, ese 21 no es esa diferencia, pues para que ustedes no se engañen. Pero simplemente miren que este 21 se debe a que los observados son mucho mayores que los esperados. ¿Y qué pasó acá? En estas categorías pasó todo lo contrario. Pasó que aquí se esperaban alrededor de 19. ¿Y cuánto tuvimos realmente? 8. Y en la última categoría se esperaban 9 y realmente se tuvieron ¿qué? 1. Entonces, esas tres valores, 60, 8 y 1, son los valores que no nos permiten concluir que el índice de duración se distribuye como una ¿qué? Como una normal. ¿Entendido esa parte? O se lo vuelvo y lo explico. Cuando la chi cuadrado toma valores muy altos, simplemente nos podemos guiar en esta columna donde están los grandes valores. Y los grandes valores se deben ¿a qué? A que hay mucha diferencia entre el valor observado y el valor que se espera si siguiera la distribución que estamos trabajando. Si aquí sí estuviéramos hablando de una distribución normal. Entonces lo que nos está diciendo acá es que 60 se observaron y nosotros esperamos alrededor de 33. Por ejemplo, si aquí hubiera sido unos 40, mire que eso reduce bastante. Si acá en vez de 8 hubieran sido por ahí unos 13, ya reduce bastante. Y si en ese caso en vez de 1 nos da 5, ¿sí? Miren que en este caso, ¿cuánto nos daría el estadístico de la prueba? Alguien que me diga, ¿cuánto nos da el estadístico de la prueba? 8.95. ¿Y cuánto nos da el valor de la chi cuadrado? 9.48. Con estos datos hubiéramos concluido que los índices de duración se distribuyen como una normal. Con estos dos valores. Sí. Entonces miren pues que no es que uno cuadre la cifra, sino que yo les mostré que si el comportamiento de los índices de duración hubiera sido más o menos como los que hicimos a lo último, la conclusión que hubiéramos llegado es que sí siguen como una normal. Lo que sí sabemos es que los índices iniciales, ¿dónde estaban las grandes deficiencias? ¿En qué categoría fueron donde se presentaron, digamos, las anormalidades? ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces, con esto damos por terminada la grabación.